Abriendo el juego. Bueno, la marca de ponches de Grandes Ligas la tiene en su poder Mark Reynolds. Pero yo creía que usted iba a hablar de los 5,714. No, de los bateadores que se han ponchado mucho. Reynolds se ponchó 223 veces en 662 apariciones en el 2009. En 2012, por poco Adam Dunn la rompe. Adam Dunn se ponchó 222 veces en mucho menos turnos. En mucho menos apariciones, 649 apariciones en 2012. Después de eso, ha habido amenazas importantes, pero se han quedado cortos. Chris Davis, cuando le dio aquella depresión, 219 ponches en 2016. Y lamentablemente el cuarto en ese listado es un dominicano. Eli de la Cruz, 218. Moncada, 217 en 2018. Schwarber, 215 en 2023. Y Eugenio Suárez, 214 en 2023. De todo ese listado que tú has mencionado, hay uno que hay que sacarle su comida aparte, porque ese aprendió a envasarse y es Kyle Schwarber. Ese comenzó a definir lo que él era como bateador. Y ha sido consistente con los jonrones. Jonrones y promedio de bateo. Tema con esos tipos y los ponches. Mira, yo tengo aquí el listado, pero también tengo la cantidad de jonrones que dieron cada uno. Por ejemplo, cuando Reynolds se ponchó 223 veces, él pegó 44 para la calle. Agregó 30 dobles y un triple. Cuenten ustedes ahí, sumen los extra bases que consiguió él esa temporada. O sea, compensó con el tema poder. Además tomó 76 boletos, que no está mal. Adam Dunn dio 41 cuadrangulares y tomó 105 boletos, pese a que se ponchó 222 veces. Chris Davis, 38 jonrones, 21 dobles y 88 bases por bolas. Y Eli de la Cruz, cuando se ponchó 218 veces, compensó con 25 jonrones, 36 dobles, 10 triples. O sea que en la parte de los extra bases estos tipos han compensado. Pero hay un nombre que no, que es el de Yoán Moncada. Por lo menos sí dio 32 dobles y 6 triples, pero solamente 17 cuadrangulares. Después Schwarber, 47 jonrones. Eugenio Suárez, 51 extra bases. Más abajo está Joey Gallo, Orlando, con 213 ponches. Ay, sí. Pero ese pegó ese año 38 jonrones. O sea que esto es común en los tipos que disparan esa cantidad de jonrones. Antes de ese año que tú destacas de Chris Davis, que fue en el 2016, donde él fue líder en ponches de la liga. Él lideró la liga en ponches el año anterior con 208, pero también la lideró en cuadrangulares con 47. Y además de esos 47 jonrones, 31 dobles y remolcó 117 carreras. O sea que la producción estaba ahí. El tema con él era el porcentaje de ponches en relación a los boletos, porque consiguió menos de 100 boletos, aunque su porcentaje de envasarse era bueno para un slugger que se ponchaba mucho, 361, era muy bueno. Miren, ahora, ¿por qué estamos hablando de ponche de bateador? Bueno, lo estamos haciendo por Eli de la Cruz y por O'Neill Cruz, que de repente yo no sabía que se ha ponchado 100 veces ya. Es el líder con 101 ponches. Eso es demasiado. O sea, más de 100 ponches y todavía no hemos llegado al juego de estrellas. Sin embargo, la proyección de él es de 205. Por eso. Es muy mala como quiera, ¿verdad? Pero no, todavía él no está amenazando el récord. Proyecta reducirse entonces. A esa cantidad de ponches. 205 es la proyección. Por eso proyecta reducirse de aquí en lo adelante, pero sorprende mucho un jugador de sus características, porque es que O'Neill Cruz es un bateador que primero ha demostrado utilizar todo el terreno para batear. Segundo, su velocidad de piernas no es de un slugger. Él le da durísimo a la pelota, pero es un bateador que por lo prodigiosa que son sus piernas, él depende mucho del contacto. Sin embargo, está bateando 211. Claro, él ha demostrado en esta temporada y en el pasado reciente que él no depende del contacto para estar en las bases, porque su promedio de bateo y su porcentaje de envasarse tienen 112 puntos de diferencia. O sea, él realmente ha demostrado tener paciencia en el home plate. Pero la cantidad de ponches, la cantidad de whiff, que es como le llaman a los swings en blanco, ha sido bastante alta con 101. Y como dice Melvin, esa proyección de 200 ponches es muy difícil. Claro, hay que rescatar de su juego que él ha aprovechado esa capacidad que tiene para envasarse, porque es el líder de robos de la Liga Nacional con 26. Es decir, que calladito, con todo y el promedio bajo y la alta cantidad de ponches,
cuidado si O'Neal Cruz se roba 40, señores. Son 14 bases que le faltan. Ahora, señores, mirando el misceláneo de los ponches, hay más casos de tipo de 50 o más jonrones que tipos que se han ponchado 200 veces en Grandes Ligas. Porque en total, en la historia de Grandes Ligas se han ponchado 200 veces 21 jugadores, pero hay unos cuantos que son reincidentes en el listado. Mira, y del puesto 23 para arriba en ponches, solamente 2 han pegado sobre los 50 jonrones. Y aunque no lo crea la gente que nos está escuchando, Aaron Judge tuvo una temporada de 200 ponches y pegó 52 jonrones. El otro es Chris Davis, cuando pegó 53, se quedó a un ponche de los 200. Que la lista de los 50 jonrones es larga porque hasta Brady Anderson estuvo por ahí. Metido. Mira, Reynolds es de los que está 2 veces en ese listado de más de 200 ponches. Chris Davis está 2 veces y por poco 3, porque hubo un año que él se quedó en 199. El Chris Davis con C, porque había un Chris Davis con K que se ponchaba mucho. Se vino aquí con las K. estrellas. Pero ese no se ponchó nunca 200. Ese que era con K y le hacía honor a su apellido. Exacto. Schwarber está 1 vez. Está 2 veces Schwarber, porque hubo un año que se ponchó 200, específicamente en el 22. Wow, pero si fuera pitcher. Y ese año 46 honrones solamente. Exacto, 46. Eugenio Suárez está. Latinos está Eli de la Cruz, Eugenio Suárez, y calladito está Teóscar Hernández. También Ezequiel Tovar. Se ponchó 200 veces exactamente el año pasado. El año pasado entró a ese listado Ezequiel Tovar. Hay también Joan Moncada, con los 217. Sí, que es una cantidad altísima para un tipo que nunca ha pegado esa cantidad extraordinaria de jonrones. No pegó 20 ese año. Oye, ni siquiera 20 jonrones y se ponchó 217 veces. O sea que de la historia de Grandes Ligas, que han jugado 10,000 y tantos jugadores, muchísimos, que usted solamente tenga 21 que se han ponchado 200 veces, quiere decir que es difícil poncharse 200 veces también. ¿Qué es lo que es extraño? Que de ese listado, los jugadores más veloces son los 2 de esta temporada que amenazan poncharse cerca de 200 o sobrepasar el umbral de los 200. Porque de ese grupo, aunque no todos eran slugger, ninguno tenía la velocidad que tienen Eli de la Cruz y O'Neal Cruz, que roban base con un nivel altísimo. No, pero a favor de Eli de la Cruz, yo viendo aquí, él proyecta una mejoría notable. Sí, él está. Porque si él se ponchó el año pasado 218 veces y este año le está proyectando 178, hay una mejoría ahí considerable. Todavía sigue mal porque 178 ponches es demasiado, pero proyecta una mejoría. Él proyecta también un descenso en el tema de las bases robadas. Yo eso no lo venía a venir tan rápido. Yo creía que él iba a tener otra temporada de 50 robos y después era que iba a bajar en ese tema. Pero por lo menos en el asunto de los ponches, él, con todo y que se ve alto lo que tiene ahora, lo que proyecta, en relación al año pasado, es un progreso grande para mí. Tú sabes, Orlando, que yo creo que ese fenómeno responde al hecho, y siempre lo voy a mencionar, hace un par de años, creo que 2 o 3 temporadas, invitaron a Josh Donaldson al programa especial que hace MLB Network. Y cuando terminó la entrevista explicando de cómo se bateaba, de cómo hacer ajustes y muchas técnicas de bateo, darle un consejo a los muchachos jóvenes que están tratando de establecerse en Grandes Ligas. Y él preguntó, ¿cuál es mi cámara? Esta es mi cámara. Venga acá. Saquen pelotas, que en este negocio pagan por sacar pelotas. Y yo creo que ahí es que está la clave de Eli de la Cruz. Fíjense que su frecuencia jonronera ha aumentado y por consiguiente se está exponiendo menos en las bases, porque al final del día a nadie que roba 50 bases le pagan $200 millones. Ahora sí, alguien que pega 30 jonrones se puede topar con un contrato de esta magnitud. Mira, y mirando por ejemplo el listado, Eli es el que más joven le ha pasado eso, con 22 años apenas, junto con Tovar, que también tenía 22 el año pasado cuando se ponchó más de 200 veces. Veo aquí a uno que los ponches lo sacaron de la liga, que fue Chris Carter, aquel moreno alto que jugó con Houston. Él estaba por México, si no sigue por ahí todavía en la liga. Liga Después creo que jugó con Milwaukee. Fue un tipo de 40 jonrones en Grandes Ligas, pero que la cantidad de ponches, si usted no lo pero equilibra. Domingo Santana pegó 30 en Grandes Ligas y tiene como 5 años en Japón. Sí, que tuvo bien y bateando promedio. Sí. Exacto. Y Framil Reyes pegó varias veces 30 en Grandes Ligas. Entonces, mirando a propósito de eso que menciona Alex, la primera vez que alguien se ponchó 200 veces fue 2008, o sea que antes de eso era como un mito que alguien, incluso yo recuerdo cuando alguien estaba por los 180, eso era un escándalo,
nosotros nos escandalizábamos. Oye, fulano tiene 180 ponches, Dios mío. Este hombre, ¿cómo lo mantiene la alineación? Sin embargo, del 2008 a la fecha, ya casi todos los años hemos tenido a alguien ponchándose más de 200 veces. Yo creo que eso responde también a lo que mencioné de Eli de la Cruz. La liga ha comprendido que el espectáculo está en los cuadrangulares y la mecánica de bateo, el approach, el ángulo de salida de los bateadores ha sufrido un cambio, un ligero cambio, y usted ve como tipos como Schwarber, que usted dice, pero ¿cómo que un primer bate corre tan poco como este tipo? Bueno, tiene una capacidad de envasarse prodigiosa, pero tiene la oportunidad de poner a su equipo al frente con un swing. Mira, desde el puesto 43 hacia arriba, en cuanto a los ponches se refiere, el puesto 43 son 189 ponches. Del 42 hacia arriba, corrijo. Todos esos tipos que están en el listado de los ponches recibidos están en la década del 2000 todos. El que está ahí en el puesto 43 es Bobby Bonds, que se ponchó 189 veces en 1970. Pero después de Bobby Bonds aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más de tipos que del 2000 para acá se han ponchado al menos 188 veces. Y ahí aparece este Oscar Hernández precisamente en el puesto número 51. Y luego de él aparece Bobby Bonds otra vez con 187. O sea, solamente Bobby Bonds, el papá de Barry Bonds, se ha metido en ese grupo de esos jugadores que se ponchan tanto. Y ahí entra lo que dice Orlando. Por ejemplo, en la década de los 80, Orlando, el tipo que se ponchaba así muchísimas veces, que la gente se alarmaba, era Rob Deere, que era un pelotero que uno lo recuerda en Detroit y otros equipos. Ese se ponchó 186 veces en 1987. Y eso era un escándalo. Pero ahora, viendo todos estos ponches y los jugadores del 2000 para acá, es como común que un tipo que aparezca en cada temporada, hombres ponchándose sobre los 180. Y por temporada usted ve más de uno. Nosotros recordamos en la década pasada donde en la Liga Americana había varios y en la Nacional había uno específico. Mark Trumbo, que estuvo en Arizona y Baltimore, era una maquinita de ponches, pero por ahí estaba Mark Reynolds, estaban los dos Chris Davis, uno estaba en Oakland, que ese tuvo yo diría que una puntería, por llamarlo de una forma, aunque es una hazaña, de conectar 2 temporadas consecutivas con 2.47 de promedio de bateo. El mismo promedio de bateo en las 2 temporadas seguidas, pero Chris Davis, los dos Chris Davis, el de Baltimore, que terminó siendo, me parece que tenía una condición especial porque él se daba terapia psicológica por una situación personal que tenía y también eso lo distraía bastante. Pero siempre ha habido como 1 o 2 elementos que son una maquinita de ponchas, que son 4 outs seguros. Fíjense el caso de Joey Gallo, que eso lo sacó del panorama de Grandes Ligas. Pero la generación nuestra, donde más comenzó a ver pelota fue en 1990, y creo que ahí estamos de acuerdo. O sea, la edad que tú tienes, Alex, la tuya, Orlando, la mía, y mucha gente que esté en sintonía. Nosotros no vimos ningún pelotero en la década de los 90 poncharse más de los 182 que Cecil Fielder lo tuvo en 1990. Nadie llegaba a esa cifra. Había un latino que se ponchó mucho también. Creo que apellido, no recuerdo si apellido Hernández. José Hernández. José Pito Hernández. Ese mismo, sí. Que amenazó incluso un momento. Ese se ponchó 177, pero en el 2003. Exacto, ya después de la década de... O sea, en los 90 no veíamos eso. Yo me escandalizaba, señores, con Mark McGwire y sus ponches. Pero revisando la carrera de Mark McGwire, su máximo total fueron 155 ponches. Y con Sammy también. Uno decía, ok, Sammy tenía el poder, daba todos esos cuadrangulares, pero habían 150 ponches ahí al lado. Sí, por ejemplo... Y uno decía, eso es demasiado. Y ahora un tipo que se ponche así, que es un slugger, está bien. Sí, pero básicamente es eso, el tema del cambio, cómo han cambiado el pensamiento del bateador. ¿Tú sabes bueno, Sammy tuvo temporadas, 3 años consecutivos, así como uno resalta los 60 jonrones y todo eso. Sammy tuvo 3 años seguidos ponchándose entre 171 y 174. Eso uno lo veía como alarmante, pero ahora mismo, para la época. Oye, ahora mismo el que se poncha por ahí sigue siendo alto, pero uno no se escandaliza tanto. Sí, mira, yo estaba mirando por acá casos raros que son tipos que se poncharon más de 100 veces, pero que también agarraban más de 100 bases por bolas.
Yo recuerdo que el primer espécimen de ese tipo, que uno hablaba mucho de eso, era Jim Thome, que era un tipo que con frecuencia se te ponchaba mucho, pero también te cogía las bases por bolas, porque por lo general como que no se combina eso. Y a favor de Reynolds, que es el líder, el récord, Arandón y esa gente, tienen esa particularidad que eran tipos tan peligrosos que también había que huirle la pelota y ellos tenían la capacidad de, aparte de poncharse tanto, hilvanar una buena cantidad de bases por bolas. Porque hay algunos que se ponchan mucho, pero la cantidad de bases por bola es muy, muy pequeña. Tomando en cuenta de que, óyeme, si te estás ponchando 200 y pico de veces, se supone que porque tú estás haciendo swing duro, se supone, tiene que haber un resultado en cuanto a la cantidad de pelotas que tú sacas y eso provocar que en algún momento te tengan algo de miedo y que te huyan la pelota. Y aprovechar tú como bateador eso de que te estén huyendo la pelota y llegar a base por lo menos unas cuantas veces, que es lo que ha hecho Schwarber en los últimos 100 años. ponches y 100 boletos. 100 o más ponches y 100 o más boletos en Grandes Ligas. Bueno, ahí uno encuentra a Barry Bonds, ahí uno encuentra a Joey Votto, ahí uno encuentra a Jim Thome, Adam Dunn, Jason Giambi, por ahí anda la lista. 5 veces se ponchó Ken Griffey, más de 100 ocasiones o más en su carrera, y fueron consecutivos. Entre el 1996 y el año 2000, todas esas temporadas se ponchó más de 100 veces. Luego de ahí, en 22 años de carrera. Y revisando la carrera de Alex Rodríguez, de 22 temporadas, él tuvo 13 campañas en las que pasó de 100 ponches. 13. O sea que también tuvo una cuota alta. De hecho, Alex Rodríguez se ponchó 2.287 veces. ¿Tú sabes por qué yo por eso me inclino por Pujols como el mejor bateador derecho dominicano por encima de Manny? Es por eso, porque es que Pujols se ponchaba muy poco. Y usted dirá, es verdad, el porcentaje es importante, el OPS, el slugging. Ahora, cuando un tipo, el peor out que existe en el juego, él fue uno de los que menos se hizo ese out, principalmente nunca se ponchó 100 veces, Orlando. No, incluso hubo un año que Pujols por poco se poncha menos que la cantidad de jonrones que dio. Que eso iba a ser una locura. Pero no un tipo que te dio 30 jonrones. 30 jonrones. ¿Tú me entiendes? Un tipo que te está dando una cantidad de jonrones interesante y tú decir que se va a ponchar menos que la cantidad de jonrones que te dio. Eso es una locura en Grandes Ligas. Bueno, él hubo un año en el 2009 que él pegó 47 jonrones y solamente se ponchó 64 veces. Increíble. Entonces, buscar tipos así en la historia con una cantidad de cuadrangulares tan alta, o por lo menos líderes de jonrones, para no hacerlo tan complicado, y con una cantidad de ponches tan baja, eso es bien difícil. 6 años consecutivos siendo el líder en WAR acumulado de la liga. 6 temporadas consecutivas. 8.4 en el 2005, 8.5 al año siguiente, 8.7, 9.2 en la temporada del 2008, que eso fue un escándalo porque lideró la liga en muchísimas estadísticas que ahora son de última generación. Al año siguiente subió su nivel 9.7, ahí lideró las tradicionales y las sabermétricas, y en el 2010 7.5 también líder en WAR acumulado. Una pena que él coincidió con Barry Bonds, porque él hubiese tenido 2 o 3 MVP más. Claro. Si claro. Barry Y Bonds 2 o 3 mete por lideratos ahí. más también. Y el mismo Beltré también, hubo un año que pudo ser MVP, pero que por ahí andaba Bonds, y con Bonds es lo mismo que Ohtani ahora. Ese tiburón anda por ahí buscando sangre, no hay manera. Vamos a la pausa y al regreso vamos a involucrarlos a ustedes. A hablar de ponchones, de jugadores que usted recuerda que se ponchaban mucho y que usted se molestaba cuando venían a Y hablar batear. de Wander Franco, señores. Y también de tenemos los lo de movimientos Wander. del baloncesto de la NBA. Porque ya sí oficialmente tenemos la petición de la fiscalía. Correcto. ¿Cuántos años quieren ellos o buscan ellos de prisión con relación a Wander? Incluso cuántos años buscan ellos de prisión para la madre de la jovencita que está también involucrada en este caso. No se muevan. En Abriendo el Juego,